Hola mis hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy día terminamos el estudio de Efesios, así que les doy la más cordial bienvenida a nuestra última clase en este libro y ya la próxima semana comenzaremos con un nuevo libro y con un nuevo mes también. Así que animémonos que el Señor es bueno y Él nos ayuda en todo lo que estamos haciendo como iglesia, como hermanos en Cristo. Así que comenzamos con una oración. Invoquemos al Señor y pidámosle su bendición en el estudio de hoy. Amén. Señor, te agradecemos por haber llegado a los últimos versículos de la carta de Pablo a los Efesios. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, sin duda. Y hoy día remataremos con un tema muy importante que es la armadura de Dios. Permite, oh Dios, que en el estudio de hoy, en las canciones y en la oración por tu palabra, sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta posibilidad que tenemos. Bendecimos tu nombre y vamos a la alabanza en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a escuchar dos hermosas alabanzas. No tienen la letra, pero te invito a escucharla. Son muy sentidas, muy del Señor. Y luego de ellas vamos a volver a esta sala para tener nuestro estudio del día de hoy. Que Dios bendiga a toda la iglesia. Bienvenidos a nuestro culto de estudio bíblico de hoy. Amén. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme. Se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, Tú no cambiarás, no cambiarás.
No hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, no cambiarás. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, Que volverá. que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, la eternidad. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, por la eternidad. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, and oceans deep. My faith will stand. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Refuge with the love you surrounds me. You never failed, and you won't stop now. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Take me deeper. Take me deeper. Take me deeper into you.
Mis hermanos, espero que hayan disfrutado las alabanzas que pusimos para escuchar. Sin duda son diferentes y edifican nuestras vidas. Lo importante en las alabanzas es que el nombre de Dios sea glorificado y que de parte nuestra nosotros seamos llevados a la adoración, para que así nuestra alma se goce en la presencia de Dios, sintamos este gozo de cantarle, de alabarlo, y aunque no nos sepamos la letra, el solo de escuchar una canción que identifique nuestras vidas con nuestra experiencia con el Señor, nos edifica grandemente y nos lleva sin duda a su presencia. Vamos ahora al estudio de la palabra del Señor. Hoy día estamos ya en el capítulo 6, capítulo final, y vamos a leer desde el verso 10 al 20, que es la materia del estudio de hoy día, para luego pasar a las salutaciones finales, que son los últimos 4 versículos de este libro. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. La armadura de Dios. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es una palabra conocida, escuchada por nosotros muchas veces, pero confiamos en Dios de que algo nuevo, algo diferente, aprenderemos en esta tarde de esta palabra. Los invito a orar, mis hermanos. Señor, te oramos en esta tarde por esta palabra. Te oramos a ti, oh Dios, y te clamamos que la palabra se haga viva a través del Espíritu Santo. Toda lección espiritual que pretenda cambiar nuestra vida para bien, para crecimiento, para edificación, para la gloria de Dios, debe ser manifiesta por el Espíritu Santo y nuestras almas deben entenderla en el mismo contexto. Por eso, buen Dios de los cielos, en esta hora te clamamos para que tú tomes el control de la palabra y que quien la está compartiendo sea un mero instrumento, sin ninguna relevancia delante de Dios, sino que Dios sea glorificado, el Señor haga su voluntad y el Espíritu Santo nos hable de esta palabra poderosamente. Lo pedimos, Señor, humildemente, en esta última lección. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al final de este libro, que es la carta de Pablo a los Efesios, y es muy interesante cómo Pablo ha ido tocando tema tras tema con la iglesia en Éfeso, con el único fin de que ellos crezcan espiritualmente. Es interesante que él manifiesta en este libro a la iglesia como un cuerpo, manifiesta a la iglesia como un templo y manifiesta también a la iglesia como un misterio. Pablo comienza haciendo claro y notorio el llamamiento que él tiene como apóstol de los gentiles. Por lo tanto, él recalca en que todo lo que él dice, en todo lo que él habla, en todo lo que él comparte con ellos, viene de parte de Dios. No es un sueño personal, no es
algo personal de él que quiera sorprender a la iglesia, sino que él dice que ha sido llamado por el Señor de una manera sorpresiva para ser el apóstol de los gentiles. Por lo tanto, él les habla a ellos con autoridad. Luego él comienza a abordar el tema principal que había en la iglesia de Éfeso, que era la diferencia que había entre los judíos y los gentiles. Este tema seguramente había llegado a sus oídos y él predica y comparte esta palabra para hacer entender de que ellos ya no son dos cuerpos, sino un solo. No dos pueblos, sino un solo pueblo. Y levanta la moral de los gentiles. No por nada él es llamado el apóstol a los gentiles, porque él levanta la moral de los gentiles, hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso, pero que sin duda deben haber tenido su moral un poco baja, su autoestima un poco baja, a raíz de los comentarios, del tratamiento y de la forma en que los judíos cristianos los trataban a ellos haciendo diferencia. Pablo levanta el corazón de los hermanos gentiles para decir que ellos tienen parte en el pueblo, que ellos son de la familia, antes no lo eran, pero ahora sí lo son, y los pone en el lugar que Dios lo ha puesto. Evidentemente, el fundamento de Pablo no es el mero amor por un grupo de personas, que son los gentiles, sino que el fundamento que él tiene es que a partir de Jesucristo la iglesia se torna en un solo cuerpo. Y si bien es cierto, este cuerpo como iglesia no deviene, no era un concepto del Antiguo Testamento, a partir de Cristo sí es ahora el cuerpo de Cristo, es la iglesia, y que dice Pablo que en la iglesia el Señor reúne a todas las personas, a todos los que en Él creen, y no hace acepción de personas. Él es claro en decir a todos que una vez que somos convertidos y que pertenecemos a la fila de Jesucristo, ya no podemos hacer diferenciación entre los unos y los otros, sino que somos todos iguales delante del Señor, con el mismo valor, y echa por tierra el peso que tenía la circuncisión y la incircuncisión como motivo de diferencia entre ellos, para decir ya no es eso, sino que es ahora la sangre de Cristo y el nuevo pacto que la iglesia tiene en la sangre de Cristo, la que hace de nosotros un solo pueblo, todos iguales, todos siervos del Señor, todos amantes los unos de los otros, debajo de la cobertura de Dios y bajo el temor del Señor. Esta palabra sin duda cayó muy bien entre los gentiles, que se sintieron valorados, se sintieron amados, se sintieron en estima delante de Dios y delante del apóstol que estaba compartiendo esta palabra. Y sin duda también debió caer mal a algunos judíos que pudieron tener todavía el pensamiento de ser exclusivos, de tener un historial que los pusiera encima de los otros y hacer diferenciación. Pero él comienza un tratamiento muy, muy especial. Primero, él explica a todos de que le fue revelado un misterio. Este misterio que le fue revelado es de que en Cristo la iglesia es una sola y que esta iglesia es el cuerpo de Cristo y que ahora somos todos uno en el Señor. Pero como no todos van a comprender este concepto en términos humanos, él comienza a abordar varios temas durante este libro, que son precedentes a lo que vamos a hablar hoy día, varios temas en este libro que tienen que ver llevar a todo el pueblo, gentiles y judíos, a la presencia del Señor de tal manera que ellos entiendan de que hoy día los temas espirituales se tratan en forma espiritual y ya no podemos humanizarlos, ya no podemos actuar como si fuéramos meros hombres o viviéramos todavía en el pasado. Él aborda el tema como salvos por la gracia, que en el fondo quiere decir que ahora ya no hay mérito en ninguno de nosotros para ser parte de la iglesia, sino que el mérito está exclusivamente en Jesucristo. Y por la gracia somos salvos. Y esto no es don de nadie, sino que por la fe en Jesucristo somos salvos. Aborda el tema de la reconciliación por medio de la cruz, dándole el peso a la obra que Jesucristo hizo en la cruz para que todos podamos estar centrados en esto. Él habla del amor del Señor que sobrepasa todo entendimiento, pero que es parte de la vida propia de los hermanos, y este amor es el que explica toda diferencia. También toca el tema de la unidad del Espíritu, de tal manera de que ya no pueden haber diferencias, no pueden haber divisiones, no pueden haber disensiones, porque ahora en el Espíritu de Dios, el pueblo de Dios se comporta como uno solo. Aborda el tema de lo que es la nueva vida en Cristo. Es decir, va
tornando lo que él declara al comienzo del libro, lo va tornando en los temas espirituales que tienen que unir a la iglesia, en los temas espirituales en que todos debemos compartir, de tal manera de que no haya diferencia entre nosotros, sino por el contrario, que veamos cómo Dios hace la obra igual en todos nosotros. Hace recomendaciones prácticas. ¿Qué es andar como hijos de luz? Recomendaciones de el sometimiento mutuo que debe haber entre unos y otros. La semana pasada vimos estos 4 tipos de personas, recuerdan ustedes, padres e hijos, siervos y amos, cómo debía ser la relación entre ellos delante del Señor, y llegamos finalmente al fin de este libro con el tema la armadura de Dios. Yo creo entender, mis hermanos, de que cuando Pablo aborda este tema final, está diciendo primero, debemos entender las verdades de Dios a la luz de la palabra del Señor. Él no declara nada que Dios no le ha dado. Por tanto, la palabra que él comparte en esta carta con ellos es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios puede entrar por la mente de los creyentes para la comprensión de ellas, pero debe aposarse en el corazón. De tal manera que en el corazón esta palabra, este conocimiento nuevo se convierta en carne y sangre en cada uno de nosotros, y esto es un acto espiritual. No podemos entender la palabra de Dios si no estamos en Cristo. No podemos entender la palabra del Señor en puros méritos humanos, en el conocimiento del hombre. ¿Por qué? Porque toda la palabra se sustenta en la presencia de Dios, en el Espíritu de Dios, que es el fundamento del conocimiento del cristiano. Y él es claro en decir, esta palabra la debemos entender de esa manera. Y lleva a los creyentes, ya no judíos, ni gentiles, ni griegos, ni romanos, ni libres, no hace ninguna diferenciación, los lleva a todos a un punto espiritual. Para decir, las cosas del Señor se entienden en forma espiritual, se aceptan en forma espiritual y de esa manera se disciernen en el corazón del creyente. Y finalmente aborda un tema muy relevante. Si bien es cierto, nosotros estamos puestos en el Espíritu de Dios, estamos sobre la roca que es Cristo, hay una constante amenaza para el creyente que va a venir permanentemente a procurar derribar todo lo que el Señor levanta y crea en nosotros. Y esta amenaza es el enemigo. Y este es el motivo final de este texto. Es decir, después de que él hace recomendaciones, después de que él declara la verdad, después de que él les dice estas cosas deben conocer en el Señor Jesucristo, él se asegura de que entiendan que además de esto hay luchas muy fuertes que vendrán ya no de nuestras diferencias, ya no de nuestras historias o de nuestros pensamientos, luchas que vienen desde afuera. Y este trozo del verso 10 al verso 20 del capítulo 6 tiene 3 grandes divisiones. Yo diría que la primera división está entre los versículos 10 y el versículo 12. Dice la palabra: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta declaración que Pablo hace es muy importante. Aún visto todas las precauciones, aún visto todos los méritos del Señor y todo lo que el cristiano tiene que hacer para permanecer en Cristo, aún visto esto, es necesario conocer que tenemos a un enemigo que es Satanás y todas las huestes de Satanás que van a venir a atacar al creyente con tal de destruir la obra del Señor. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar preparados y sometidos al Señor para que Él nos dé su fuerza, de manera que los días malos podamos resistir y seguir adelante. La declaración, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, está diciendo, no es necesario buscar entre nosotros la culpabilidad, no es necesario poner la mirada en el otro como un enemigo o como uno contrario, sino que es necesario espiritualmente darnos cuenta de que es Satanás mismo el que quiere destruir el cuerpo. Por lo tanto, debemos poner la mirada desde
desde la iglesia contra el enemigo y entender y aceptar que el enemigo, la única tarea que tiene es destruir la obra de Dios, que es la iglesia. Y él está diciendo, no crean que las peleas vienen necesariamente de nosotros y de nuestra diferencia, sino que hay alguien que las provoca. Y este alguien es Satanás, que viene a atacar permanentemente. Y el cristiano no debe ser ingenuo. No debe culparse ni culpar a otro necesariamente, sino que poner la mirada en lo que dice la palabra del Señor para que no seamos ingenuos, sino que estemos revestidos de un poder especial para poder resistir a las acechanzas del diablo. Dice la palabra del Señor de que el ataque del enemigo es un ataque espiritual. Con decir que es espiritual es complejo, es grave. ¿Por qué digo yo complejo y grave? Sencillamente porque no lo vemos a los ojos simples. Vemos las conclusiones del ataque del enemigo, vemos los resultados del ataque del enemigo, pero cuando tratamos de pensar en qué lo formó, qué lo hizo, qué pasó, no lo vemos a él. Él, lamentablemente, siempre está detrás de todas estas estrategias malas, pero se esconde, de tal forma que nosotros no lo identifiquemos y quedemos peleando entre nosotros. Pero Pablo dice, no sean ingenuos. Es el momento en el cual ustedes tienen que actuar maduramente, saber de que no hay lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esta declaración, mis hermanos, abre los ojos de los hermanos de la iglesia en Éfeso para decir, estamos viviendo una realidad que es una lucha constante contra el enemigo. Y esto no debe ser ignorado por ninguno de nosotros. Y creo que para la iglesia actual también es muy importante entender que la lucha contra el enemigo es una lucha hasta que venga el Señor. Por lo tanto, nosotros no debemos descansar, no debemos relajarnos, no debemos dejarnos estar, porque en ese dejarnos estar, en ese relajo, gana terreno el enemigo. Ahora, no es que luchemos contra él, no. Lo que estamos haciendo es que nuestra vida espiritual esté delante del Señor de tal manera de que seamos protegidos por él, estemos atentos, alerta, podamos librar bien la batalla y el Señor nos dé la victoria. La recomendación que Pablo le hace a los hermanos en Éfeso es la siguiente. Pablo les dice a ellos que ellos deben tomar la armadura de Dios. Y la armadura de Dios consta de varios elementos que es importante recordar en esta tarde, mis hermanos, que son recomendaciones espirituales y bíblicas para que nosotros podamos resistir el tiempo de la prueba, de la dificultad y el tiempo del ataque del enemigo. Estos elementos de la armadura de Dios, aquí en esta palabra, son 6. Habla de el yelmo de la salvación. El yelmo es como un casco en el cual va a proteger nuestra cabeza con la salvación que Cristo nos ha dado. Habla de la coraza de justicia. La coraza es un protector de la parte superior del cuerpo, porque esta coraza de justicia nos va a proteger de los dardos del enemigo. Habla del escudo de la fe, un protector a través de la fe de Jesucristo que va a impedir que los dardos del enemigo lleguen a nuestra vida. Habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Habla del calzado del Evangelio de la paz, es decir, que siempre estemos procurando hacer el trabajo de evangelista, siempre llevando adelante la gran comisión, de tal manera, mis hermanos, de que esto no fracase nunca, sino que sea el norte de la iglesia del Señor y del cinturón de la verdad. Y recomienda que toda esta armadura de Dios sea siempre con oración y súplica en todo tiempo. Yo sé que han escuchado de la armadura de Dios. Logramos distinguir los elementos de la armadura de Dios. Pero cuando nos fijamos, dice la palabra del Señor en el verso 13, tomad toda la armadura de Dios. La recomendación de Pablo para los hermanos en Éfeso es que tomen toda la armadura de Dios. Es decir, no solo se basen en uno, en dos o en tres, toda la armadura de Dios. La armadura de Dios es como la protección de un soldado, desde la cabeza, el pecho, sus piernas, todo. Es la protección del soldado para que él no caiga herido en la batalla.
cuando hay estas revueltas y vemos las personas encargadas de la disciplina, del orden, tienen una coraza, una armadura especial. No pueden ir así nomás, ni en zapatilla, ni en blue jeans, porque saben que van a ser presa fácil de muchas cosas y aún así son heridos. Entonces, cuando Dios habla de esta armadura, está diciendo, para defendernos del ataque del enemigo, necesitamos toda la armadura de Dios. Significa, la práctica del creyente tiene que ser completa. Y es aquí una lección en cada uno de nosotros. Algunos son buenos para la lectura de la palabra del Señor. Otros son buenos para la oración. Otros son buenos para la predicación. Cada uno tiene una fortaleza que, según el don que Dios le ha dado, lo explota en la familia del Señor. Pero cuando habla Pablo y dice que toda la armadura de Dios, está diciendo, hermano, la práctica natural del creyente es estar totalmente protegido de parte de Dios con la salvación, con la justicia, con la fe, con la verdad, con el evangelio, con la palabra de Dios. Es decir, es un complemento. Este complemento permite, como golpe vitamínico, permite que todas las áreas espirituales de nuestra vida estén fortalecidas para distinguir cuándo el enemigo nos va a atacar y poder tener un escudo permanente de protección, de modo que no seamos mortalmente heridos, sino por el contrario, que podamos resistir y poder seguir adelante en las cosas del Señor. Cuando Él recomienda que el creyente use toda la armadura de Dios, yo siento, mis hermanos, que Él está haciendo un reto a la iglesia y está diciendo, basta de seguir siendo niños en las cosas del evangelio. Basta de seguir con los rudimentos permanentes del evangelio, de tal manera con las cosas básicas. Basta de vivir tomando la leche, nunca creciendo, teniendo problemas y no pudiendo avanzar jamás. Hoy día, gran parte de la iglesia, y hablo de la iglesia de Cristo, está atajada, detenida en los rudimentos. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo no avanza para alcanzar a un mundo que se pierde, porque nuestros problemas siguen estando entre nosotros y los rumiamos. Como un animal, rumiamos nuestros problemas todo el tiempo y no salimos de ellos. Cuando Él dice, tomen toda la armadura de Dios, está diciendo, dejen de ser niños. Dejen de jugar a la iglesia, dejen de lamer sus heridas y dejen de autocompadecerse. Es decir, aquí ya tenemos un conocimiento importante para avanzar en la cosa del Señor. Y Dios necesita una iglesia fuerte. Dios necesita una iglesia poderosa. Dios necesita una iglesia cubierta, una iglesia bañada por la sangre de Cristo, cubierta por el Espíritu Santo, con toda la armadura de Dios, porque los tiempos no se vienen buenos. Ojalá visualizáramos un tiempo bueno, pero no se vienen buenos. Por lo tanto, mis hermanos, debemos estar protegidos, cubiertos y siempre adelante avanzando en la cosa del Señor. Yo siento, mis hermanos, que cuando Él habla de la armadura de Dios, está diciendo, Dios necesita hombres y mujeres de fe que sirvan en el evangelio. No más niños. Cuando Él nos toma por primera vez y somos salvos, Él nos trata como a niños. Nos enseña, nos arrumaca, nos hace cariño, nos da el alimento para crecer. Pero cuando ya hemos crecido en el Señor, ya no podemos seguir tomando esa leche, no podemos seguir buscando el arrumaco, no podemos seguir llorando por los rincones, no podemos seguir siempre pidiendo la atención de Dios. Él necesita hombres y mujeres valientes que se levanten, que tomen la armadura de Dios y que sepan luchar con esta armadura, porque Dios nos da la victoria. Entonces, hermanos, este es un gran desafío para la iglesia. El tiempo ha sido difícil, prolongado y no sé cuándo va a terminar. Sin embargo, lo que tengo claro es que la iglesia hoy día debe levantarse para predicar, para compartir, para enseñar cómo estamos. No estoy diciendo que vamos a salir a las calles porque no podemos. No estoy diciendo que nos vamos a juntar todavía en el templo porque no podemos. Pero estoy diciendo que dejemos de lamentarnos de nuestra realidad. Dejemos de ver esto como una amenaza. Pongámonos de pie. Tomemos toda la armadura de Dios y avancemos con la obra del Señor. En pandemia, con todos los sistemas. De alguna manera, Dios abrirá las puertas para que sigamos predicando el evangelio. Para que nuestras vidas sean fortalecidas. Para que seamos líderes en nuestros hogares. Para que levantemos el corazón del esposo y de la esposa, de los hijos, de los abuelitos, de todo el mundo. Los hermanos tienen que ver en nosotros
que estamos cubiertos con la armadura de Dios, ver que somos firmes en el Señor, que no estamos para jugar, no estamos para llorar, estamos para avanzar, porque Dios nos ha preparado, porque todo lo que dice la palabra del Señor es para crecimiento de la obra de Dios a través de creyentes maduros, fieles, seguros, decididos a continuar adelante con Cristo. Al fin de estos versículos, él dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No es hacer solamente el valiente, sino que es orando todo tiempo y súplica en el Espíritu, clamando a Dios. El único que puede ver nuestras lágrimas es el Señor. El único que puede recibir nuestras súplicas es el Señor. El único al cual le podemos llorar un dolor es el Señor. Porque si nosotros oramos y clamamos y suplicamos delante de Él, Él nos dará la victoria. Y dice la palabra del Señor, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí Pablo dice, y por mí, él pide la oración por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Solamente un detalle ya para concluir. Pablo pide la oración para que él tenga el poder de Dios, para que cada vez que hable del Evangelio lo haga con denuedo, con llenura, con unción y con poder. Pablo estaba preso. Él escribe esta carta desde sus prisiones. Uno de nosotros, preso, diría, se acabó, se terminó. Cerré mi Biblia, ya no tengo nada más. A lo mejor oraré un poco, a lo mejor leeré un poco. No sé si saldrá una palabra de mi boca. Pablo habla desde sus prisiones y pide la oración para que Dios le llene de poder y de autoridad para seguir predicando el Evangelio. Imagínense la visión que Pablo tenía. Aún preso, él sentía que tenía una responsabilidad. Y esto nos cabe a nosotros duro sobre nuestra cabeza y nuestros corazones, porque nosotros ante el menor problema o ante la menor queja, inmediatamente alejamos nuestra tarea, dejamos las herramientas y dejamos de servir a Dios porque pensamos que esto es mayor que nosotros. Veamos el ejemplo de Pablo, el prisionero. Pedía la oración para que siguiera teniendo la llenura de Dios para predicar el Evangelio. ¿De qué estamos hablando? Él sabía que a lo mejor ya no podía salir de ahí. Sin embargo, con quien él hablara, le iba a hablar con poder y autoridad. Y se iban a convertir muchos en la misma cárcel. A lo mejor los que estaban cuidando de los presos mismos, iban a ser convertidos por causa del poder del Espíritu Santo. Entonces eso me quiere decir que no importa cuál es nuestra circunstancia. No importa si estamos hoy día libres para predicar o prisioneros, como puede ser el caso de la pandemia. Lo que es importante es que pidamos a Dios las fuerzas y la oración de la iglesia para que en toda circunstancia, aún más en esta circunstancia, seamos capaces de compartir, predicar, como dice la palabra del Señor, con denuedo. Dice, para que cuando yo abra mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Denuedo significa poder, autoridad, llenura, conocimiento, unción. Todo el poder de Dios en la palabra denuedo. Entonces, mi hermano, estamos viviendo una situación que es como la cárcel de Pablo. No podemos amilonarnos, no podemos asustarnos, no podemos escondernos. Por el contrario, pidamos poder. Pidamos al Señor que la palabra compartida con quien sea, a través de este teléfono, a través de una llamada telefónica, una eventual posible visita, sea con el poder de Dios para que las almas vengan al conocimiento de Cristo. Finalmente, las salutaciones entre los versos 21 y 22, él les dice, mis hermanos, sepan todo lo que me está pasando y se los hago saber a través del hermano Tíquico, un hermano amado y fiel del ministerio en el Señor, al que Pablo envió para llevar esta carta a ellos. Y dice, para que sepáis lo tocante a nosotros, lo que me está pasando a mí, y que consuele vuestros corazones. Esto me dice a mí que el amor entrañable entre los hermanos era tan grande que con que uno estuviera preso, los demás oraban, clamaban y lloraban. Pero cuando alguien traía noticias
se alegraban en su corazón y consolaba su dolor. O sea, era tal la unión de ellos, el amor era tan grande que sentían cada palabra, porque venía además con la unción del Espíritu Santo. Y finalmente él se despide y dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Él le da aquí un sello a todos los hijos de Dios, valientes, perseverantes y que nunca dejan de amar y de confiar en el Señor, porque Él nos dará la victoria. Grande lección al fin de este libro de Efesios. Oramos, mis hermanos. Señor, gracias por la lección de hoy día. Ha sido sin duda, como todas, una gran lección, buena, edificante para nuestras vidas y corazones. Señor, no queremos conocerla solamente, sino queremos atesorarla en el corazón. Y esta es obra del Espíritu Santo. Yo te pido, buen Dios, que los hermanos que han visto el estudio, los que no, que lo puedan ver. Un momento para que puedan ver y estudiar la palabra del Señor. Y que todos sientan el llamado de Dios a tomar toda la armadura de Dios. Porque nuestra lucha, oh Dios, cada día se torna más difícil, cada día se torna más cruel, pero el Señor está de nuestro lado y Él nos da la victoria. Por eso, Señor, con la armadura de Dios, con la práctica espiritual de todas las áreas espirituales de nuestra vida, seremos protegidos, seremos cubiertos y haremos la labor que el Señor quiere que hagamos. Gracias, buen Dios, por esta palabra compartida hoy día. Gracias por terminar el libro de Efesios, Señor, y gracias por lo que han sido estos miércoles edificantes en tu palabra, en el aprendizaje de los temas importantes de la Biblia para los creyentes. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Sigamos adelante, fieles al Señor. No olviden, este viernes a las 20 horas es el culto de graduación del seminario y se gradúan la hermana Andrea, mi esposa, y el hermano Cristian González. Tenemos que ver el culto y luego del culto manda un saludo para ellos, una bendición, porque ellos se han esforzado, han trabajado, estudiado mucho y ahora tienen su graduación de bachiller en teología. Y el domingo a las 11 de la mañana el culto misionero unido, no se lo pierda, de bendición. Va a ver a todos los hermanos del distrito, de Lanco, de Ebenezer, de Victoria, Peñel, Galicia, de Labranza. Va a ver a los hermanos cantando, dando un saludo, nos va a predicar a alguien especial. Hermanos, vean el culto, va a estar hermoso. Dios les bendiga, un abrazo para todos. Amén.